Cuando hablamos de Radiohead, estamos hablando de una de las bandas más conocidas de la historia, más influyentes, y sin ellos no existirían muchas bandas y artistas que tenemos hoy en día. Dicho por Vetusta Morla, ¿a qué grupo no le influencia Radiohead hoy en día? En 1993 fue lanzado Pablo Honey por una banda que no parecía ser la gran cosa llamada Radiohead, cuando el género grunge dominaba y Nirvana era lo que encabezaba. Artistas como Björk debutaban y Radiohead tenía que competir contra ellos. Pero ¿cómo Radiohead pudo destacar entre todos ellos? Radiohead es una banda muy compleja y tratar de entenderla con un álbum sería complicado, pues ellos pasaron por distintas fases que hicieron que se convirtieran en lo que son hoy, por lo que hay que entender cómo surgió Pablo Honey, cómo surgió Radiohead. El primer demo de la banda Radiohead, conocidos en ese momento como On a Friday, nombre que también tenía el demo, On a Friday es simplemente una descripción de su amistad. La mayoría de veces el viernes era el único día donde ellos se podían ver, en una sala de música de su escuela donde ellos ensayaban. On a Friday es el inicio del grupo Radiohead en la música, un trabajo hecho con amigos, un trabajo más sincero. Este demo mostraba un tono muy diferente al actual Radiohead. El saxofón jugaba un papel muy importante, llegando a ser el instrumento más llamativo en las canciones, y personalmente esto le agrega algo diferente, convirtiéndose en un álbum muy energético. Fragile Friend es la canción que están escuchando. Esta canción nos habla sobre un adolescente que ha cambiado, alguien apartado de todo, quien por fin encuentra a un amigo, un mejor amigo, explicándole que si él no lo defrauda como amigo, entonces se lo ayudará con fuerza. Esta canción en todas en el demo es la que representaba a On a Friday. Los describe como amigos. Esto no era Radiohead, esto solo era un grupo de amigos haciendo lo que les gustaba. Iniciando con una melodía de guitarra inicial inquietante, el álbum comienza con You, con un sonido grunge, y con esta canción nos daremos una idea de lo que tendrá el álbum. Si On a Friday nos hablaba sobre la amistad y las relaciones amorosas, Pablo Honey nos habla sobre las relaciones amorosas y el cómo nos sentimos insuficientes para esa persona y para nosotros mismos. En Thinking About You habla de cómo alguien piensa en una persona a la cual idealiza y él se siente como un donadie que no puede hacer mucho por ella. Prove Yourself es la muestra de la angustia existencial, hablando sobre alguien que quiere crecer como persona, con tal vez su conciencia diciéndole que se pruebe a sí mismo. Pablo Honey no es el álbum más recordado de Radiohead. Entre todas las canciones surgió una canción que fue la que le dio el éxito a Radiohead, pero al mismo tiempo fue su maldición. La canción nos habla sobre un hombre ebrio que intenta llamar la atención de la mujer por la que se siente atraído, persiguiéndola por todas partes. Al final él pierde la confianza en sí mismo para alcanzarla. El mega éxito del disco fue Creep, una canción bastante simple, con una letra simple, y en general una canción que no parecía tener nada en especial. Quizás sea por ese estribillo donde Thom Yorke expresa su incomodidad y sentimiento de diferencia respecto al mundo que lo rodea. Puede ser un sentimiento muy fuerte que las personas esperan en una canción. Eso es precisamente lo que es Creep. No espera ser una buena canción, solo hacerte sentir. Creep fue tan exitosa que nacieron miles de covers de artistas diferentes. Incluso yo conocí Radiohead por un cover hecho por Korn. Se volvió tan famoso hasta el punto donde las entrevistas solo mencionaban la canción Creep una y otra vez. La gente solo esperaba el momento para que Creep fuera tocada en los conciertos, hasta el punto donde Radiohead se hartó de ella. Porque ser solo recordado por una canción que no es tu favorita, de un álbum poco conocido, no era el objetivo de Radiohead. La última canción del álbum, llamada Blow Up, consigue crear una genial atmósfera inicial mediante una melodía de guitarra rítmica. Nos describe en esencia lo que este álbum representa.
describiendo a una persona que todo lo que toca se hace piedra y que posiblemente él también se romperá. Pablo Honey es básicamente cómo se sienten muchas personas. Y seas o no un adolescente, te identificas porque Pablo Honey habla sobre la soledad, sobre no sentirnos seguros de nosotros mismos, de ese sentimiento que te hace sentir como un bicho raro. Tom York mencionó en una entrevista: me gusta Pablo Honey, pero fuimos muy ingenuos, no sabíamos cómo usar las canciones de estudio por sus propios méritos, cambiando completamente en The Bends, pero esa es otra historia. Pablo Honey es la representación de unos adolescentes que tuvieron que crecer y enfrentarse consigo mismos. El álbum es el fin de una etapa, la muerte de On a Friday y el inicio de Radiohead. De nada sirve escaparse de uno mismo. De nada sirve escaparse de uno mismo. 20 horas al cine pueden ir y fumar hasta morir. Con 1000 mujeres pueden salir, a los amigos los pueden llamar. De nada sirve escaparse de uno mismo, no, no, de nada sirve. No se dan cuenta que